Lugar de Salvación, un lugar para ti. Bienvenido a tu estudio ¿Quién es este rey? El tema que hoy tocaremos es Habla así y traerás bendición. Vamos a la introducción. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Si le preguntas a un mexicano ¿qué es un taco?, te responderá que es comida en una tortilla. Pero si le preguntas a un colombiano ¿qué es un taco?, te responderá que es un gran tráfico vehicular. Si le preguntas a un guatemalteco ¿qué es un recadito?, inmediatamente te dirá que es una salsa para tamales. Pero para un mexicano es una notita que lleva un mensaje para alguien. Con esto comprendemos que cada reino tiene su forma de hablar y expresarse. El reino de Dios también tiene su forma de hablar. Esta forma de hablar es la necesaria para traer bendición a la vida de quienes lo practican. Aprendemos a través de la Biblia la forma de hablar del reino de Dios y traigamos bendición a nuestras vidas. La Biblia nos enseña que la forma de hablar del reino de Dios es con fe. Hablar con fe es hablar de acuerdo a los propósitos de Dios a nuestras vidas, imitando a Abraham. Cuando estamos en el reino de Dios, tenemos la gran oportunidad de hablar directamente con nuestro Rey Jesús. En esas pláticas con Él, conocemos sus propósitos para nuestras vidas y aprendemos de acuerdo al versículo con el que empezamos, el cual es Romanos capítulo 4, versículo 17, que a pesar de que sus propósitos para nosotros aún no sean una realidad, debemos hablar como si ya lo fueran. Abraham aún no tenía ni un hijo, pero ya se llamaba a sí mismo padre de muchas gentes. Cuando tú conozcas los propósitos de Dios para tu vida, debes hablar con fe, creer y declarar que ese propósito de Dios para tu vida ya es una realidad. Número 2. El reino de Dios habla de acuerdo a los mandamientos de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Por naturaleza somos olvidadizos. Por ello, es necesario que hagamos ejercicios que nos hagan recordar los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo les dice a los hermanos en Filipos de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Filipenses 3:1. Es seguro para nosotros no olvidar los mandamientos de Dios. Y una forma segura de no olvidarlos es que siempre estén en nuestra boca. Una característica de los ciudadanos del reino de Dios es que siempre en sus pláticas saldrán a colación los intereses del reino de Dios, ya que su boca es una herramienta con la cual siempre están recordando los mandamientos, que si obedecen les traerá la bendición.
Debemos cuidarnos de no hablar palabras ociosas, ya que éstas, además de afectarnos, trayendo maldición a nuestras vidas, tendremos que dar cuentas en el día del juicio por cada una de ellas. Mateo capítulo 12, versículo 36. Es importante enfatizar que para el reino de Dios las palabras son muy importantes, ya que a través de ellas bendecimos nuestra vida o la maldecimos. Hoy debemos esforzarnos en conocer los mandamientos de Dios y tenerlos presentes en nuestro hablar, para que de esa manera no los olvidemos y los practiquemos. Los ciudadanos del reino de Dios llenan sus mentes y su boca con esos hermosos mandamientos de Dios expresados en la Biblia, porque saben que de esa manera traerán la bendición que tanto anhelan y esperan. Punto número 3. El reino de Dios habla positivamente. Yo no me puedo imaginar hablando a Dios negativamente. ¿Y tú te lo puedes imaginar? También, claro que no. No puedo imaginarlo decir que ha fracasado, o que está perdido, o que algo no sirve. Pues si nuestro Rey no habla negativamente, con mayor razón nosotros sus siervos. Podemos leer en la Biblia que la forma de hablar de Dios es siempre positivo. Él nos enseña que no hay nada imposible para Él. Lucas 1:37. También nos enseña que todo lo podemos en su Hijo Jesucristo. Filipenses 4:13. Vemos también que aún la muerte en el reino de Dios es vencida. Jesucristo nos enseña a creer y declarar que, aunque estemos muertos, si estamos en Cristo, viviremos. Juan 11:25. Ante la tristeza de los hermanos en Tesalónica que habían muerto sus familiares, Pablo les enseña que los muertos en Cristo resucitarán para que se reúnan con sus familiares para siempre en la morada de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Esto nos habla positivamente. Si queremos traer bendición a nuestras vidas, debemos renunciar a las palabras negativas. Amén. El reino de las tinieblas es un reino negativo, por lo cual no nos identifiquemos con él a través de hablar negativamente. Hablemos positivamente, como en el reino de Dios se habla. Queremos terminar diciendo que así como podemos identificar a un mexicano, a un colombiano, a un guatemalteco a través de su forma de hablar, de igual manera podemos identificar a un ciudadano del reino de Dios a través de su forma de hablar. Así que cuando veas una persona que habla los propósitos de Dios a su vida como siendo ya una realidad, a pesar de que aún no lo sean, y que en su plática se torna en los mandamientos de Dios y habla positivamente en todo tiempo, estás tú delante de un ciudadano del reino de Dios. Y sobre todo, estás delante de una persona que habla de la manera correcta para traer bendición a su vida. Amado hermano, nuestro deseo en esta hora es que esta sencilla clase se convierta en una herramienta poderosa para que tu vida sea bendecida. A continuación presentaremos 4 preguntas que reafirmarán esta clase y que pedimos al Señor que a través de ellas se siembre esta palabra en tu corazón. Escúchalas y respóndelas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las 3 formas en que habla un ciudadano del reino de Dios? Pregunta número 2. ¿Qué es
hablar con fe? Pregunta número 3. ¿Qué nos enseña Josué capítulo 1 versículo 8? Pregunta número 4. ¿Dejamos de identificarnos con el reino de las tinieblas al hablar de qué manera? Por último, queremos invitarte a que memorices el versículo que está en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amado hermano, que Dios te bendiga. Amigo, que estas enseñanzas sean de bendición para tu vida. Y te pedimos que si aún no te has suscrito, te suscribas. Actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hemos subido un nuevo video. Y sobre todo, comparte la palabra de Dios. Este video, compárteselo a personas que seguramente, así como tú, están buscando el cómo poder bendecir sus vidas. Así que te pedimos que lo compartas. Amén. Y déjanos tu like. Que Dios te bendiga.